Bueno, en estos ejemplos vamos a partir de las componentes horizontal y vertical para poder calcular entonces la magnitud y dirección de la resultante, respectivamente F y alfa. Son los dos valores que hay que calcular. Bueno, entonces voy a comenzar con la magnitud. Voy a aplicar la fórmula que les indiqué acá arriba, que sencillamente es aplicar el teorema de Pitágoras. Y dice que f va a ser igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado y a eso raíz. Sustituyendo, entonces va a quedar la raíz cuadrada, fx que es igual a 18. Bueno, aquí los puse invertidos, pero no hay ningún inconveniente. Si primero ponen fy o fx, va a dar lo mismo. Así que aquí lo puse yo al revés. Me equivoqué, pero finalmente el resultado es el mismo. Entonces 18 al cuadrado más 65 al cuadrado. Se hace la suma de ambas cantidades, se le saca raíz y el resultado que se obtiene es 67.45 libras. Pensando en que las unidades originales estaban en libras. Y de esa forma entonces obtenemos la magnitud. Ahora, ¿cómo vamos a obtener la dirección? Aquí, a diferencia de la fórmula para calcular la magnitud, aquí sí tienen que respetar este orden, Fy entre Fx. Si no lo hacen así, entonces no estarían calculando este ángulo. Entonces, reproduzco la fórmula, es tangente a la menos 1 de Fy entre Fx igual a tangente a la menos 1, en donde Fy es igual a 18 y Fx es igual a 65. Se efectúa la operación y va a dar 15.48 grados. Aquí esto no tienen que convertirlo a minutos y segundos. Tal como se los dé la calculadora, así lo van a escribir. Y de esa forma, hasta este punto lo que hemos hecho es calcular la magnitud y la dirección. Pero ahí no termina el ejercicio. Ahora lo que tenemos que hacer es dar de alta adecuadamente esas cantidades que calculamos. Entonces, eso lo hago aquí en esta parte y se los voy a explicar. Bueno, aquí pongo, por lo tanto, la fuerza F, esta fuerza de aquí, es igual a 67.45 libras con un ángulo. Entonces, por favor, es importante que respeten los símbolos, la simbología que aquí indico. Cualquier omisión en la misma, pues estaríamos dando de alta de una manera incorrecta. Entonces, con un ángulo de 15.48. Ahora bien, este ángulo, ¿hacia dónde va? O lo que es más importante, ¿hacia dónde va este vector resultante? Si observan, este vector resultante va hacia arriba y hacia la derecha. En este sentido. Luego, entonces, este sentido lo tenemos que reproducir aquí. De tal manera que esta flecha que aquí aparece en el resultado no es algo banal, no es algo que yo quise poner y lo quise poner así, sino que esta flecha representa el sentido que tiene el vector resultante. De tal manera que en esta parte, entre indicar el ángulo que posee y el sentido, estoy dando a entender que este es el ángulo que se está formando en el primer cuadrante. No sé si quedó entendido. Sí, Está profe. claro, profe. Miren, veamos un segundo ejemplo. Esta, por otro lado, es una fuerza que va a quedar en el segundo cuadrante. Una vez más, partimos de conocer su componente en Y y su componente en X. ¿Qué hay que hacer? Pues sumarlos vectorialmente. Aplicamos el teorema de Pitágoras para obtener la magnitud en esta parte. Reproduzco la fórmula y después sustituyo valores. Aquí sí los puse bien. Fx que es igual a 394 al cuadrado más Fy que son 313 al cuadrado. Se suman, se saca raíz y da 503.19 newtons, las unidades originales.
Después me paso a calcular la dirección. Miren, aquí algo que quiero comentar. Cuando estemos haciendo el proceso inverso, no es necesario que le pongan el signo a las fuerzas, porque alguien pudiera argumentar, esta de 394 va hacia la izquierda, tendría que ser negativa. En el caso de esta parte, si ustedes deben de saber que todas las cantidades negativas elevadas a una potencia par sigue dando positivo o va a dar positivo, porque menos por menos va a dar más, ¿no? Así que si le ponemos ahí el signo o no se lo ponemos, va a dar la misma cantidad. En este caso yo sugiero que no se lo pongan para que no se confundan y para que no escriban un carácter más en la calculadora cuando estén haciendo los cálculos. Ahora bien, si se fijan, tampoco estoy considerando el signo cuando me paso a calcular la dirección. Aquí una vez más la sugerencia es que no usen los signos, que siempre usen las cantidades positivas para de esta forma el resultado que me dé aquí de efectuar la tangente a la -1 representa exactamente este ángulo, porque después puede pasar el riesgo que represente el ángulo complementario. Entonces, por favor, también úsenlo de esta manera, ¿no? O que nos dé con algún valor negativo y entonces pueda surgir la duda de cómo interpretar ese resultado. Entonces, insisto, por favor, usen en esta parte cuando estemos haciendo la suma de componentes rectangulares con signo positivo, independientemente si van hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda, las vamos a considerar con signo positivo. Bueno, hecha la aclaración, se sustituyen las cantidades, se calcula la tangente a la -1 y da 38.46. Finalmente damos de alta el resultado. Bueno, entonces ahora tenemos una fuerza igual a 503 newtons. Ponemos una coma para distinguirlo de este otro valor que voy a ya dar de alta, con un ángulo de 38.46. Y ahora si observan, esta fuerza resultante tiene una dirección hacia la izquierda y hacia arriba. Pues esta es esta misma dirección que estoy indicando con esta flecha pequeña a la hora de dar de alta el resultado. Entonces estoy indicando que tiene un ángulo de 38.46 de una fuerza que va hacia arriba y hacia la derecha. Es decir, de alguna manera con esto estoy indicando que es una fuerza que quedó en el segundo cuadrante. Y de esa forma entonces ya estaríamos terminando con este segundo ejemplo. ¿Sí quedó con más claridad? Sí. Profe, Sí. Sí, adelante. Sí. yo nada más tengo una duda. Ajá. Como en este caso que está del lado izquierdo, ya ve que he dicho que era positivo, digo negativo, perdón. Entonces en la fórmula se sigue igual, Fy sobre Fx, igual que la de arriba o cambia. Se sigue igual, Fy entre Fx, eso Siempre no va va a a ser cambiar. así. Ajá. Ok, muy bien, gracias. De nada. Bueno, veamos un último ejemplo al respecto. Tenemos ahora una componente horizontal de 35 kilogramos y una vertical de 20 kilogramos. Aquí tanto la que va en X como la que va en Y, al ir hacia la izquierda y hacia abajo respectivamente, son negativas. Reitero, hay que considerarlas en esta parte siempre positivas para no perdernos con los signos. Y calculamos la resultante. Escribo la fórmula que voy a usar, sustituyo cantidades y da 40.31 kilogramos. Hago lo que corresponde para calcular la dirección. Una vez más, independientemente de hacia dónde van, las considero positivas. Fx, que es igual a 35, y la componente en Y, que es igual a 20. Entonces, tangente a la -1 de 20 entre 35 da 29.79. Ya sencillamente damos de alta el resultado. Ponemos que F es igual a 40.31 kilogramos con un ángulo de 29.74, el que obtuve aquí. Y una vez más, muy importante es esta flecha que pongo al final. Si se fijan, esta fuerza, tal como la estamos observando, es una fuerza que va hacia abajo y hacia la izquierda. Hacia abajo y hacia la izquierda.
Luego entonces este es el sentido y ese es el sentido que le estoy asignando aquí en esta parte. Y así es como se obtiene la suma vectorial de componentes rectangulares. ¿Sí la entendieron? Sí. Sí. De acuerdo. Entonces, bueno, voy a pasarme entonces al tema que sigue. De esto que les puse aquí, déjenme ver si hay ejercicio. No, es que ya me pasé las resultantes. Bueno.